tenemos una unción bastante fuerte. No sé si se ha notado ya en varias ocasiones que lo que compartimos aquí es lo mismo que se compartió o en Honduras o en Guatemala, lo que están compartiendo en el cuerpo de Cristo. El Señor nos da un mismo tema. Y ayer siempre, le digo, está la mariposita de que el Señor va, ¿qué nos quiere decir? Y ayer platicando con Hilda me dijo, ¿ya tienes los temas de mañana? Le digo, el de en la mañana y verde. Lo tengo verde todavía, dice, pues de lo mismo en la tarde. Y dije, no, pues vamos a esperar a ver qué Dios dice. Y así predica el apóstol Sergio, agarra un tema en la mañana y se va. Y ahorita que me ponía a orar ahí en la oficina, el Señor dijo, sí, así le vamos a continuar con lo mismo. Y vamos a leer Santiago 1:17 que dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Aquí subrayaríamos el Padre de las luces. Él es el Padre de las luces. En la mañana veíamos que cuando se une, cuando el espermatozoide entra en el óvulo, se produce un chispazo, una luz. Los científicos nos explican qué es lo que sucede. Nosotros entendemos que ahí entra el espíritu y que Dios es el Padre de los espíritus, que está depositando un espíritu ya en ese nuevo ser que inicia en ese instante que se da ese chispazo, está poniendo luz. Así lo entendemos nosotros, porque dice que Dios es el Padre de las luces. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos hable. Padre bendito, estamos confiando en ti. Creemos que tú tienes una palabra para nosotros en este momento, en esta tarde. Señor, llevamos cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Te pedimos que tú vengas a poner esa laminilla en nuestra frente que diga santidad a Jehová, un sello en nuestra frente. Ven a poner un sello en nuestro corazón para que amemos esa palabra, Señor. Ven a sellarnos con los 7 sellos de bendición, sella nuestro oído para que únicamente escuchemos palabras de verdad. Sella la instrucción, sella la ley, sella el testimonio, Señor. Sella cada área que tenga que ser sellada, porque anhelamos recibir esa tau en nuestra frente que nos separe y nos aparte, Señor, para no alcanzar, que no nos alcancen los juicios que están descritos en Apocalipsis, esos juicios, esos sellos de maldición, esos sellos de juicio que están en Apocalipsis, que no nos alcancen, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. En la mañana leíamos Job 15:35, que dice, conciben malicia y dan a luz iniquidad, y veíamos que hay luces que parecen buenas, pero aquí este renglón nos dice, conciben, estamos hablando de eso, de una concepción. Por eso en la mañana quise poner que pusieran ese video del óvulo y el espermatozoide, porque ¿qué concebimos en nuestro interior? ¿Concebimos malicia, iniquidad? Y en Isaías 59:4 leíamos en la mañana que dice, no hay quien clame con justicia, ni quien abogue con honestidad. Confían en la confusión y hablan falsedades, conciben malicia y dan a luz iniquidad. 2 veces lo dice en la Biblia, y cuando la Biblia dice 2 veces algo, es porque no tiene vuelta, no tiene quite. Si nosotros concebimos malicia, necesitamos que el Señor saque esa malicia de nuestro ser, para no dar a luz iniquidad. Pero entonces vamos a dar luz de lo que Dios deposite en nosotros. Dice, todo don perfecto, toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces yo este ejemplo me servía para entender que cuando juntamos 2 versos de la Biblia, hay un clic, hay un chispazo en nuestro interior, se prende el foco, entendemos algo, se hace un rema. Entonces cuando a mí el Señor me indicó, me guió, me llevó, me invitó realmente a hacer el estudio de Isaías con la Biblia, fue algo tan maravilloso. Siempre había estudiado la Biblia, la he leído completa unas 14 veces, pero antes de eso yo estudiaba la Biblia
apasionadamente, y el Señor de pronto me ponía una pregunta, me ponía a buscar en la concordancia de papel que tenía las palabras donde aparecía mi duda, y elaboraba temas, estudiaba la Biblia, pero nunca con la pasión que ahora que el Señor me invitó a hacer esta relación de juntar Isaías con toda la Biblia. De veras me produjo un amor tan grande. Ya lo amaba la palabra, ya había revelación de la palabra, pero en este año de la revelación no fue un chispazo, como vimos ahí que había diferentes tipos de chispazos cuando se juntaban. Esto fue una luz que me impactó grandemente. No puedo dejar de pensar en eso día y noche. Estoy dándole vueltas a ese asunto, y hoy vamos a ver una relación excelente que hay en esa correlación con Isaías. Vamos a leer Isaías 49. Isaías 49, porque va a ser una continuación de lo que vimos en la mañana. En la mañana, ¿qué vimos? ¿Qué capítulo vimos de Isaías? 21, 26. Ahorita vamos a ver 49, Isaías 49. Isaías 49, 1 dice en la Biblia de las Américas: escuchadme, islas, y atended, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el seno materno. En la Biblia al día, el mismo verso dice: escuchad, costas lejanas, y oíd esto, naciones distantes. El Señor me llamó antes de que yo naciera, en el vientre de mi madre pronunció mi nombre. ¿Me traen agua? Gracias. Muchas gracias. En la Biblia textual, tercera edición, dice: oídme, costas, y atended, pueblos lejanos. Yahvé me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo en memoria mi nombre. Pero en la traducción del lenguaje actual dice una palabrita que da un poquito más de luz. En la traducción del lenguaje actual dice: Israel dijo, o sea, la nación de Israel, y nosotros somos el Israel de Dios. Israel dijo: ustedes, pueblos de las costas más lejanas, óiganme y presten atención. Yo soy el fiel servidor de Dios. Él pronunció mi nombre desde antes que yo existiera como pueblo. Yo soy el fiel servidor de Dios. Israel, el Israel de Dios. Nosotros como Israel debemos de tomar esa palabra y decir: yo soy un fiel servidor de Dios. Él pronunció mi nombre desde antes que yo existiera como pueblo. Porque dice que aquellos que no eran pueblo, ahora somos pueblo. Entonces Dios pronunció nuestro nombre desde antes de nacer. Nos escogió desde antes de nacer. Pero lo sorprendente de esta correlación es que Isaías 49 se relaciona con Efesios. Y cuando uno mira las 14 cartas de Pablo, digamos, Romanos nos presenta los cimientos de la iglesia porque dice que somos salvos por fe. Y Hebreos nos da la calidad de los materiales con que se hace la iglesia de Cristo, con lo mejor de lo mejor. Y así cada carta de Pablo nos da una parte de la construcción de la iglesia, del plano de la iglesia. Pero Efesios nos da los techos, nos da el techo, nos da la cobertura. Efesios en el capítulo 4 nos habla claramente de que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. En la mañana vimos 5 torres, y las vimos en Nehemías y las vimos en Eclesiastés. Vimos 5 torres, vimos en Isaías, vimos en Eclesiastés que el predicador es quien constituye ese centinela, que viene 5 veces la palabra centinela. Entonces aquí nos habla en Efesios, claro, en el capítulo 4:11. Y Jesús constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y luego en el capítulo 6 de Efesios nos los vuelve a mostrar, pero con otra forma. Nos dice que son yelmo, escudo, sandalias, cinto, coraza. ¿Qué me faltó? Espada. La espada es lo que se toma es yelmo, cinto, sandalias, espada y escudo. Son 5 cosas para tomar la espada, que es la palabra.
Son 5 dedos para tomar con fuerza la palabra. Entonces digamos que Efesios es quien nos habla de la cobertura, quien nos habla de los 5 ministerios de una forma clara. También viene en la siguiente carta, después de Efesios, también vienen los 5 ministerios, pero en Efesios vienen claramente. Entonces le está hablando a los 5 ministerios, donde dice en el verso 1 de Isaías 49:1, el Señor me llamó desde el seno materno. El Señor ya tenía los ministerios, ya estaban desde el seno materno, diciéndole: tú vas a ser pastor, tú vas a ser profeta, tú vas a ser evangelista, tú vas a ser maestro, tú vas a ser apóstol. Desde el seno materno el Señor los llamó. A ellos les está hablando en Isaías 49. Y vea lo que dice el verso 2. O sea, ¿qué sucede con las iglesias, con las congregaciones que no reconocen los 5 ministerios? ¿Por qué? ¿Por qué machacarlo tanto? ¿Por qué Dios lo machaca tanto? Mire, en la tarde, los domingos en la tarde es tema escatológico. Y debemos hablar de las señales de los últimos tiempos, de las señales de los últimos días. Y hay una enseñanza muy cortita, muy fácil de entender. El alefato hebreo tiene 22 letras. Empieza con la alef, termina con la tau. La tau es la letra que se le va a poner a los que gimen y lloran y no aceptan, no se dejan llevar por lo que en la mañana decíamos que se está legalizando ahorita, que a lo bueno le están llamando malo y a lo malo le están llamando bueno. Al que dice: no lo acepto, no entiendo, no me cabe en la cabeza. Eso que está pasando yo no lo acepto. Eso que están legalizando yo no lo acepto. A la gente que gime y llora y se duele de lo que está pasando en la tierra le van a poner la tau. Entonces el alefato son las letras que Dios le dio a su pueblo. Ese 22 es un inicio y un final, el principio y el fin, dice Cristo, porque Cristo es el verbo, es la palabra. Y entre esas 22 letras hay 5 que se hacen mayúscula cuando van al final de la palabra. A nosotros se nos hacen mayúsculas cuando van al principio de la palabra. En ellos, en los hebreos, esas letras, 5 letras, se hacen sofit, se hacen mayúsculas cuando van al final. Entonces esas 5 letras se llaman señales finales. Eso que dice Otiot Sofit es señales finales. Esas 5 letras son señales finales. Y cada una de esas letras representa un ministerio. Entonces estamos hablando, al hablar de los 5 ministerios, estamos hablando de las señales finales. Estamos hablando de escatología. Al hablar de los 5 ministerios, porque mire, comentábamos en la mañana, decíamos en la mañana, había 5 ministerios en la iglesia naciente, en la iglesia del Pentecostés. Se fueron perdiendo hasta que la iglesia se quedó sin nada. Se quedaron sin nada y empiezan a recuperar ministerio por ministerio. Primero el pastor, el evangelista, bueno, también maestro. Pero hasta el siglo XX se reconoce que los 5 están vigentes, porque muchas congregaciones cristianas dicen: no, los apóstoles allá en el tiempo de Jesús. Profetas, la Biblia dice que la ley y los profetas hasta Juan. No hay profetas ahorita. Entonces se están cortando 2 dedos de la mano y con estos 3 dedos no pueden agarrar ni la cuchara para comer, menos una espada. Se las tumba el enemigo más pequeño a quienes no tienen los 5 dedos en su mano. Cualquier diablo viene y les sopla como el lobo feroz y les tumba la espada. La poquita palabra que leyeron se las tumba el lobo cuando sopla. Entonces, si no tiene los 5 ministerios, la iglesia no agarra, no entienden la revelación. La revelación se ve, se huele, se oye. Y el que no tiene los 5 ministerios ni ve, ni huele, ni oye, porque son los 5 sentidos que tiene la iglesia. Entonces no huele, no oye, no ve, no palpa. Y en Juan, en primera de Juan, dice que Juan declara y dice: nosotros vimos, tocamos, contemplamos al verbo de vida. Se necesita tener 5 sentidos la iglesia. Entonces quien no tiene ojos, no tiene oídos, a saber cómo se maneja.
Entonces son señales finales esto de lo que estamos hablando. Entonces en Isaías 49:1 dice: escúchenme islas, atiendan pueblos lejanos, el Señor me llamó desde el seno materno. Y en el verso 2 nos da una característica que tienen los 5 ministerios y nosotros por consecuencia. Nosotros que estamos bajo esa administración tenemos eso que dice ahí: Dios hizo que mis palabras fueran poderosas como flechas. Esa es una característica que debe tener un ministerio primario, y nosotros también, si estamos bajo esa cobertura. Dios hizo que mis palabras fueran poderosas como flechas, como espadas afiladas. Dios me protegió y me cuidó. Eso es para los 5 ministerios y eso es para nosotros, porque así dice Efesios 4:11. Él estableció 5 ministerios para capacitar a los santos, y aquí usted está sentado siendo capacitado por alguien que fue capacitado antes. La capacitación hay que irla trasladando. Verso 3, vamos a ver qué dice el verso 3 de Isaías 49. Bueno, déjeme leerle otra versión antes de pasar al 3. En el 49:2 dice: ha hecho mi boca como espada afilada, y en la sombra de su mano me ha escondido. En su versión, ¿cómo dice? Dios me protegió. Hizo que mis palabras fueran poderosas como flechas, como espadas afiladas. Dios me protegió y me cuidó. Ha hecho mi boca como espada afilada, y en la sombra de su mano me ha escondido. O sea, los 5 ministerios tienen protección de la mano de Dios. Hay un verso, déjeme leerlo, déjeme buscarlo antes de continuar ahí. En Isaías 53, no le queda muy lejos, Isaías 53, dicen que es el capítulo evangelístico más fuerte que tiene la Biblia. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Entonces, yo mucho tiempo que leía eso, yo decía: el brazo del Señor es Cristo. El brazo del Señor es Cristo. Él fue el que se reveló a la humanidad. El brazo del Señor, pero no me atrevía a decirlo. Cuando se lo oí a nuestros apóstoles, dije: amén, ya lo puedo decir. El brazo del Señor es Cristo. ¿A quién se le ha revelado Cristo? Y esa misma frase de Isaías 53:1 se va a Juan, que Juan es el libro número 53 de la Biblia. Dice Juan 12:38: para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Yo quiero leer que Jesús es el brazo del Señor, para entender que si Jesús es el brazo, Él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte, para que Él los levante cuando fuere tiempo. Nosotros queremos ser levantados, arrebatados como iglesia novia. Necesitamos humillarnos. Humillarnos es reconocimiento de autoridad. La autoridad se reconoce de abajo por arriba, no se impone de arriba hacia abajo. Entonces, esa mano de Dios es una extensión del brazo. Esa mano de Dios es una extensión del brazo, que es Cristo. Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Entonces ellos también tienen que estar cubiertos. Ninguno puede trabajar de manera independiente. Ellos tienen que tener también la cobertura. Entonces por eso aquí dice: en la sombra de su mano me ha escondido. En otras versiones tal vez dice: en su aljaba me ha escondido. Yo no sé por qué lo traducen de 2 maneras diferentes, pero eso nos da una mayor panorámica y nos enseña que los ministros son flechas y que están en la aljaba del valiente, del príncipe de los ejércitos de Jehová, y que en su momento Él la saca y Él la envía. Entonces nadie se puede arrogar el derecho de decir. Una vez se lo oí a un salmista que dijo: es que desde que me hice pastor. Dije yo, qué mal está ese asunto. Él solo se hizo pastor. El Señor envía. El Señor los trabaja, así como corta la ramita y le empieza a quitar
los retoños, lo que tiene ahí, la pone bien derechita, le amarra la punta de metal, le pega las plumitas luego y la pone en su aljaba. Vamos a seguirte trabajando y en su momento lanzamos. Entonces, en su aljaba me ha escondido y ahí voy a estar hasta que Él me envíe. Pero dice, en la sombra de su mano me ha escondido, dice otra versión. Verso 3. Y me dijo, tú eres mi siervo. ¿En qué momento Dios le pone esa chispita a un ministro? Diciéndole, tú eres mi siervo. Tanto ministros como nosotros somos el Israel de Dios, y por eso ahí dice Israel. Tú eres mi siervo en quien yo mostraré mi gloria. Verso 4. Yo no sé, pienso que a muchos ministros les pasa eso. En la mañana lo leíamos con Salomón, que vanidad de vanidades. Todo es vanidad, todo lo que se hace debajo del sol es vanidad. Y aquí en el verso 4 dice, y yo dije, en vano he trabajado, en vanidad y en nada he gastado mis fuerzas. Eso debe haber sido antes de entender que era un siervo de Dios. Tanto que he trabajado y parece que lo echaba en un costal roto, porque estaba bajo el sol. Es la relación con la mañana, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo lo que se hace debajo del sol es vanidad. Se desbarata. Yo a veces me pongo a ordenar un poquito ahí el estudio de la casa y tengo ahí engrapados todos los talones de cheque de mis 33 años de servicio. Y digo, Señor, ¿en qué gasté todo esto? Tanto. ¿Qué hice con todo este dinero? No tengo ni un peso ahorrado. Me confieso. ¿Dónde está? ¿Qué lo hice? Señor, tengo una caja llena con los talones de cheque. Me falta uno que otro. Que alguna vez que hice un trámite y pidieron el original, no lo tengo. Pues tengo todos los cheques ahí. Digo, Señor santo, 33 años de trabajo aquí están. ¿Qué hice todo ese dinero? La verdad, vanidad de vanidades. Se va. Se fue. Dicen que para eso lo hicieron de papel y para eso las monedas son redondas. ¿Dónde está? En cambio, lo que uno está haciendo, trabajo en el reino, al morir, si es que morimos o al ser arrebatados, allá van a estar los tesoros. Eso no se pierden. Por eso el ministro dijo, y yo dije, en vano he trabajado, en vanidad y en nada he gastado mis fuerzas. Siguiente dice, pero mi derecho está en el Señor y mi recompensa con mi Dios. Aún los ministros que dicen, Señor, no me alcanza con lo que se recoge de ofrenda o de diezmo. Porque hay ministros, yo he visto algunos que comen gelatina algunos días porque no tienen para más. Puro arroz otro día, nada otro día. Y dice, pero mi derecho está en el Señor, mi recompensa con mi Dios. Son pruebas que el Señor pone a veces a sus ministros para ver si aguantan. En el verso 5 vuelve a decir, vuelve a recalcar. Mira, el número uno siempre en la Biblia nos va a apuntar a Dios. El número 5 nos habla de la gracia y de regalo inmerecido. Y mire lo que dice ahí en el 5. Y ahora dice el Señor, entre paréntesis, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo. Segunda vez que se menciona en Isaías 49:5. El que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él, para que ya no sea un engañador, eso se refiere, y que Israel se reúna con él, porque honrado soy a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Esas son características de un siervo de Dios. Honrado soy a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Verso 6. ¿Cómo le machacan a los 5 ministerios? ¿Para qué? Ahí dice en el verso 6. Dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo. ¿Será? ¿Será que el ministro se tiene que hacer, como dijo Juan el Bautista, yo mengüe? Para que él crezca.
¿Es necesario que Él crezca para que yo mengüe? Dice, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, para restaurar, de eso hablábamos en la mañana, ¿verdad? Restaurar las ruinas antiguas, para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Entonces, si alguien no sabe para qué son los 5 ministerios, 49:6 lo dice claramente. Para levantar las tribus de Jacob, para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones, o sea, va a llevar luz, y para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Entonces, la gran comisión que está al final de los 4 evangelios está vigente hasta hoy. Verso 7. Así dice el Señor, el Redentor de Israel, el Santo suyo, al despreciado, al aborrecido de la nación, al siervo de gobernantes. Lo verán reyes y se levantarán. Ese es un versículo mesiánico. Lo verán reyes y se levantarán, príncipes y se postrarán a causa del Señor que es fiel, del Santo de Israel que te ha escogido. Verso 8. Así dice el Señor. Ese verso es muy bonito si no lo aprendiéramos de memoria. En tiempo propicio te he respondido. En día de salvación te he ayudado. Te guardaré y te daré por pacto del pueblo para restaurar la tierra. Aquí vienen más para restaurar la tierra, para repartir las heredades asoladas, para decir a los presos, salgan, y a los que están en tinieblas, muéstrense. Por los caminos pasarán, comerán pastos, y en todas las alturas desoladas tendrán sus pastos. Ahí donde dice, y a los que están en tinieblas, muéstrense, mostraos. Se entiende desde 2 puntos de vista. Usted sabe que la Biblia tiene planos de interpretación. Ahí donde dice, a los que están en tinieblas, muéstrense, es a los que están perdidos, a los que... Hay un verso que dice, Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero también hay enemigos del Evangelio, de la cruz de Cristo, que están escondidos en las tinieblas. Y desde ahí lanzan sus dardos. Entonces, el ministro tiene la autoridad para decir, ¡hey! Muéstrense ya. ¿Para qué? Para cortarles la cabeza. Para apedrearlos, porque así dice la Biblia. Que hay que apedrearlos, no con piedras físicas, con piedras espirituales. Y si tiene salvación, que se salve, y si no, que se vaya. Así dice. ¿Para qué son los 5 ministerios? Para decirle a los presos, salgan, y a los que están en tinieblas, muéstrense, muéstrense, muéstrense. Ey, salgan. Es un poquito, pero solamente un ministro lo puede hacer. Verso 10. Ministros, hijos de los ministros, cubiertos por los ministros, no pasarán hambre ni sed, no los herirá el calor abrasador ni el sol, porque el que tiene compasión de ellos los guiará y a manantiales de agua los conducirá. Verso 11. Convertiré todos mis montes en camino y mis calzadas serán levantadas. En la mañana leíamos que nosotros íbamos a ser restauradores de brechas, que nosotros íbamos a habitar en el camino, y uno dice, ¿cómo? ¿Qué no se supone que deben ser casas donde habitar? ¿Por qué en un camino? Porque si Cristo dijo, yo soy el camino, nosotros tenemos que vivir ahí, morar ahí, no decirle, Señor, ven y visítame, no, yo quiero vivir en ti. Yo quiero vivir ahí. Entonces, por eso aquí este verso se corresponde con el que leímos en Isaías 58:12. Convertiré todos mis montes en camino y mis calzadas serán levantadas. Verso 12, mirad, estos vendrán de lejos, y aquí otros del norte y del occidente y otros de la tierra de Sinim. No busqué el significado de la palabra Sinim, debe tener.
Gritad de júbilo, cielos, regocijaos tierra, prorrumpid montes en gritos de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo y de sus afligidos tendrá compasión. Fíjense lo que dice el 14. Pero Sión dijo: el Señor me ha abandonado. ¿Será que alguna vez podemos decir que Dios nos ha abandonado? Jesús mismo en la cruz, hay un momento que dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué ocurrió eso? ¿Por qué sucedió? Cuando Jesús cargó con todo nuestro pecado, entonces el Padre le dio la espalda. ¿Qué pasa si al mismo Hijo le da la espalda cuando carga con nuestro pecado? ¿Qué pasa cuando nosotros no nos despojamos del pecado que nos asedia? ¿Qué pasa si nosotros no nos despojamos del pecado que nos es un peso? Si hay que entregarlo, hay que deshacerse de él para no decir porque a Sión la abandonó. Porque Sión dijo: el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. ¿Por qué? Por lo que sucedió, lo que veíamos en la mañana. Dios rescata al pueblo de Egipto, lo lleva a Canaán, la vida abundante, y ellos ¿qué hacen? Dedicarse a la idolatría. Se los llevan cautivos a Babilonia. Y entonces allá Nehemías clama, Nehemías gime, Nehemías llora y le dice: Señor, hay que restaurar, hay que arreglar. Pero fíjense lo que dice el Señor cuando Sión le dice eso triste. Leemos en forma triste que dice: pero Sión dijo: el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Pero ¿qué le contesta el Señor en el 15? El 15 es su número de misericordia, y ahí nos vuelve a hablar de la predestinación. Dice: ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. Entonces 3 veces se menciona en este capítulo, en el verso 1, en el verso 5 y en el verso 15, acerca de la matriz, de las entrañas, de que desde ahí Dios tiene un cuidado especial. Y leemos en en Proverbios 31. En Proverbios 31 dice que la mamá del rey Salomón le llama Lemuel, porque Salomón tenía 3 nombres. Se llamaba Salomón, se llamaba Lemuel, se llamaba Jedidías. Y con cada uno de esos nombres nos enseña que él ministraba en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Escribe 3 libros, Salomón, que también nos muestran que puede ministrar en los 3 compartimientos. Jedidías significa amado de Dios. Salomón es pacificador, Lemuel no sé, se los debo. Entonces, ahí le habla la mamá. Está hablando de predestinación, está hablando de ministerio, está hablando de la matriz. Entonces le dice, la mujer le dice: ¿qué, hijo mío? ¿Qué, hijo de mis entrañas? ¿Qué, hijo de mis...? Vamos a verlo, déjenme anotar, porque lo anoté. Eclesiastés, Proverbios. No me diga que no lo anoté. No lo anotaste, Lidia, no lo anotaste. Vamos a ir a Proverbios 31:1. Acompáñenme, Proverbios 31:1. Ahí donde habla de la mujer virtuosa. Palabras del rey Lemuel, oráculo que le enseñó su madre. ¿Qué, hijo mío? ¿Qué, hijo de mis entrañas? ¿Qué, hijo de mis votos? Ella hizo votos con Dios, ella hizo promesas a Dios para que le diera ese hijo, porque ella había cometido un pecado. Ella es la mujer de Urías, Eteo, con la cual David la embarazó, se murió el hijo a los 8 días de nacido, y después de eso ella hace votos a Dios y Dios le da a Salomón. Y el hecho que le diga 3 veces: ¿qué, hijo mío? ¿Qué, hijo de mis entrañas? ¿Qué, hijo de mis votos? Está diciendo: yo me preocupé por instruirte en las letras, en el camino de Dios, porque era una responsabilidad de la madre instruirlos. Entonces, ese decirle 3 veces: ¿qué, hijo mío? ¿Qué, hijo de mis entrañas? ¿Qué, hijo de mis votos? Está diciendo:
Yo me preocupé de que comieras legumbres y comida balanceada para tu cuerpo. También me preocupé de que tuvieras una buena cultura, pero también me preocupé de instruirte en el camino que lleva el Señor. Eres mi hijo en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Dios puso ese espíritu excepcional en ti y te depositó en mi vientre porque sabía que yo iba a tener cuidado de ti. Y aunque ya está grande, le dice: no le des tu vigor a las mujeres, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es para los reyes, o Lemuel, no es para los reyes beber vino, ni para los gobernantes desear bebida fuerte. No sea que beban y olviden lo que se ha decretado y perviertan los derechos de los afligidos. Él es un rey, es un adulto ya, y está recordando las palabras que le enseñó su madre. La importancia de esa matriz, la importancia de ese momento de la concepción, la importancia de la enseñanza como dice en el Nuevo Testamento, y la mujer se salvará engendrando hijos. Se está refiriendo a la mujer iglesia, pero se está refiriendo también a la mujer que no nada más debe concebir a los hijos, sino luego engendrarlos para el reino. Y esa es una tarea de la mujer y de la iglesia. En la iglesia entramos todos, engendrar hijos. Entonces aquí no es casualidad que cuando está hablando de los ministros, 3 veces, en el verso 1, en el verso 5 y en el verso 15, esté hablando de las entrañas de la madre. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, dice Dios, yo no te olvidaré. Entonces nuestro espíritu, porque Dios es el Padre de las luces, primer verso que leímos, Dios es el Padre de nuestro espíritu. Entonces dice: yo no me voy a olvidar de ti. Aunque tú, la que te dio a luz, la que te dio pecho, se olvide de ti, yo no me olvido. Yo ahí estoy pendiente. Y está tan pendiente que aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él tenía cuidado de nosotros. Él tuvo cuidado de guiarnos incluso para aprender el oficio. Lo que estudiamos cuando estábamos alejados de Dios, que estudiamos para trabajar en esta tierra, nos sirve ahora para servir en el reino. Tuvo ese cuidado de decir: tú vas a estudiar tal cosa, por aquí te vas. Y andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, aún antes de aceptarlo como nuestro Salvador. Tenía cuidado de nosotros, ¿cuánto más ahora? Ahí dice Sión, la ciudad del gran rey, y Sión dice: ay, el Señor me abandonó. Y Dios le dice: ¿qué? ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho? Entonces usted y yo nunca debemos pensar: ay, no, yo creo que Dios ya no me oye. Verso 16. Esto es para los ministros y para nosotros que estamos bajo esa cobertura. He aquí, en las palmas de mis manos te he grabado. Tus muros, como continuación de la mañana, tus murallas están constantemente delante de mí. Tus edificadores se apresuran, y tus destructores y tus devastadores se alejarán de ti. Yo me como ese verso, porque en la mañana Dios nos decía: viene destrucción, Nahum 2:1, y fue la primera profecía que hubo en la mañana. Cuida, monta guardia, ten cuidado, viene un destructor. Pero aquí en el 17 dice: tus edificadores se apresuran, levantando. ¿Quiénes son nuestros edificadores? Esos 5 ministerios están edificando alrededor nuestro. Y los que nos desean mal, esos Tobías y Zambalat y todos esos que están en Nehemías, tus devastadores se alejarán de ti. Dios nos va a ponerle a nuestras murallas un repelente para que no se acerquen. Levanta en derredor tus ojos y mira, todos ellos se reúnen, vienen a ti. Vivo yo, declara el Señor, que a todos ellos como joyas te los pondrás y te ceñirás con ellos como una novia. Está hablando de los que se adhieren al ministerio. A todo el que se va adhiriendo al ministerio, dice: levanta, le está hablando a los ministros.
Levanten de alrededor tus ojos y mira, todos ellos se reúnen, vienen a ti, se congregan. Vivo yo, declara el Señor, que a todos ellos como joyas te los pondrás. Es un galardón. Es un galardón. Así dice la palabra, que es una gloria del rey, la multitud del pueblo. La multitud del pueblo es una gloria para el rey. Nuestro pastor no lo dice, nunca se le nota, pero yo no creo que él esté muy contento cuando el domingo de Santa Cena lleguen 3, 2, voy a decir, ¿y el resto? ¿Se quedaron a ver el partido? Hoy ganó México a Alemania, ¿se enteró? Pero muchos no fueron a la iglesia por quedarse a ver el partido, porque jugaban a las 10 de la mañana. Ahí se sabía quién era carnal y quién no. Pero después uno mira, o sea, a mí no me gusta el fútbol, pero sí quiero saber cómo quedaron. 1-0. México le ganó al campeón anterior. ¿Cómo ve? Pero ¿qué le parece? O sea, ¿qué va a pensar el pastor cuando vea, ¡ala, qué mal trabajo hecho! 3 vinieron, se quedaron a ver el partido todos. ¿No se pone contento? Él se pone contento cuando viene la gente a escuchar la palabra, a mostrar su amor por el Señor, a buscar la consagración. Señor, aquí vengo, no me importa lo que esté pasando. Como dice él, si hay quinceañera el sábado en la noche, desvelados, no vienen al día siguiente. Y a eso a él le duele. No lo demuestra, no lo evidencia, no se pone cara triste, se lava la cara antes de venir, pero no se pone muy contento. Porque él tiene una responsabilidad ante Dios. Por eso dice en el 18, levanten de alrededor tus ojos y mira, todos ellos se reúnen, vienen a ti, vivo yo, declara el Señor, que a todos ellos como joyas te los pondrás y te ceñirás con ellos como una novia. Verso 19. En cuanto a tus lugares desiertos y desolados y tu tierra arruinada, tu tierra arruinada, ahora será ciertamente demasiado estrecha para los moradores y tus devoradores estarán muy lejos. Es lo mismo que leímos arriba. Ya no va a haber lugares desiertos, ya no va a haber lugares desolados, ya no va a haber tierra arruinada. La verdad es que va a ser poblada por muchos pobladores. Oremos para que eso se haga una realidad y que ya no seamos, que ya no quepamos aquí, que sea necesario expandir nuestro territorio, que sean más cada día los que acepten al Señor. Todavía te dirán al oído los hijos de los que fuiste privada, el lugar es muy estrecho para mí, hazme sitio para que yo more aquí. Oremos para que eso sea realidad. Verso 21 dice, y dirás en tu corazón, ¿quién me ha engendrado estos? Pues yo había sido privada de mis hijos y era estéril, desterrada, errante. Y a estos, ¿quién los ha criado? He aquí yo había sido dejada sola y estos, ¿dónde estaban? Así dice el Señor Jehová, mira, yo levanto hacia las naciones mi mano, hacia los pueblos alzo mi estandarte. Traerán a tus hijos en brazos, tus hijas serán llevadas a hombros. Yo anhelo que esto se haga una realidad, que empiecen a venir del norte, del sur, del este, del oeste, que empiecen, que vean nuestro testimonio y digan, yo quiero ir a recibir eso que tú tienes. ¿Por qué es tan importante los 5 ministerios? Para que no seamos llevados por todo viento de doctrina. Verso 23 dice, reyes serán tus tutores y sus princesas tus nodrizas. Si Apocalipsis 1 dice que Dios nos llamó para que fuéramos reyes y sacerdotes. No sé si ha oído, sí la he mencionado yo aquí, pero hoy es momento de volverlo a hacer. De que una niña estaba en una exposición de ciencias en su escuela y le tocó fuera en otro salón. Entonces se acerca un pastor, apóstol, porque nadie la iba a ver a lo que tenía ahí la niña exponiendo. Entonces se acerca y lo que tenía ahí era una colmena. Y le dice, ¿sabes tú qué es lo que hace que una reina de la colmena sea reina? Nace igual que todas las demás, pero a ella la alimentan
con lo mejor del panal. Le dan miel real y ella se convierte en una reina. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Nos está dando lo mejor del trigo. Así dice la palabra. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Déjame ver dónde lo anoté, a ver si eso sí lo anoté, porque de repente pienso y no. En la mañana una cita. Le puse control copy y en lugar de pegarla en la enseñanza, la pegué en algo que compartí. Y luego aquí lo estaba buscando en la mañana. ¿Dónde puse la cita? Usted no se dio cuenta, pero yo aquí estaba buscando una cita. La cita estaba en Facebook. Allá la pegué. Compartí lo del el óvulo y el espermatozoide y ahí pegué. El padre de las luces en el cual no hay escándalo. Y así ahorita a ver si sí pegué, que el Señor nos va a dar. Sí, está en 3 citas. Deuteronomio 32:14. Dice: cuajada de vacas, leche de ovejas, grosura de corderos, carneros de raza de Basán, y lo mejor del trigo y de la sangre de las uvas bebiste. Lo mejor del trigo y de la sangre de las uvas bebiste. Entonces, cuando venimos a la Santa Cena, el Señor nos está dando comida. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y eso es lo que comemos. Cada Santa Cena, eso es lo que comemos. Dice ahí trigo y sangre de las uvas. Lo mejor del trigo, porque dijimos que en Hebreos vienen los materiales de la iglesia. Lo mejor de lo mejor, y eso somos usted y yo. Si estamos aquí siendo alimentados con lo mejor del trigo y la sangre de las uvas, nos están transformando en reyes. En Salmos 81:16 dice: yo te alimentaría con lo mejor del trigo y con la miel de la peña te saciaría. ¿Por qué lo está poniendo así como que si haces esto, yo te daría esto otro? ¿Será porque la iglesia no se acerca? ¿Será porque la gente no busca acercarse? Salmo 147:14 dice: Él hace la paz en tus fronteras, gloria a Dios, y te sacia con lo mejor del trigo. El trigo hay que molerlo, hay que procesarlo. La palabra de Dios no nos la podemos comer así, como cuando Jesús caminaba con sus discípulos por los sembradíos y les daba hambre, arrancaban un puño de trigo y nada más le hacían así, se lo comían. Aquí a nosotros el Señor no nos trae eso. ¿Sabe cuántas horas se pasa el pastor preparando un tema? Corta el trigo, lo muele, lo procesa, lo tuesta, lo mete al horno y el domingo en la mañana uno viene y se come ese pan en menos de 1 hora. Pero ¿cuánto tiempo pasó él en la preparación? ¿Sabe? Usted sabe que yo todo el 17 leí para hacer esta correlación. 2017. Cortando trigo, moliéndolo, tostándolo, moliéndolo otra vez y pasándolo, poniéndole aceite y la vasija y al horno. No es algo que se prepara, es vianda. Lo que el Señor nos trae es vianda. Entonces, ¿por qué? Porque nos quieren hacer, así dice el verso que acabamos de leer, verso 23. Reyes serán tus tutores y princesas tus nodrizas. Verso 24 dice: ¿se le podrá quitar la presa al poderoso o rescatar al cautivo del tirano? Claro que sí, ciertamente así dice el Señor. Aún los cautivos del poderoso serán recobrados y rescatada será la presa del tirano. El que contienda contigo, con el que contienda contigo yo contenderé y salvaré a tus hijos. Yo recibo esa palabra. Haré comer a tus opresores su propia carne, y como vino dulce, con su sangre se embriagarán. Y toda carne sabrá que yo, el Señor, soy tu Salvador y tu Redentor, el poderoso de Jacob. Eso es lo que Dios ofrece en relación con Efesios. En relación, si nosotros se nos ha revelado el brazo de Jehová y estamos bajo la poderosa mano de Dios. Eso es lo que promete. Son muchas las promesas. Yo le he contado que el hermano Sergio
Dice, yo a veces le doy pan, pero a veces le doy grano. Usted muélalo, usted tritúrelo. Y dice que él, cuando estaba en un colegio, había un maestro que decía, los alumnos de tal colegio quieren la papa pelada. O sea, hagan algo, investiguen, trabajenle ustedes también. Es la forma que él dice, que no siempre nos da pan horneado, que a veces nos da trigo para que nosotros lo procesemos. Entonces, nos están enseñando a trabajar el trigo, a molerlo, a procesarlo, a nosotros también sacar nuestro panecito ahí horneadito en la casa. Es muy sabroso el pan horneado en casa. Nos lo comemos calientito. Entonces, eso es lo que el Señor nos ha regalado. Ministros que nos están haciendo que nos enamoremos de la palabra. Porque hay que amar a Dios y amar su palabra. Hay que amar su venida para participar en ella. Entonces, todo es un collage. Unir el Antiguo Testamento con el Nuevo es lo que produjo en mí ese chispazo que me tiene más enamorada que nunca de la palabra. No necesito leerle Efesios, usted lo hemos leído muchas veces, la armadura de Dios, 4:11, pero aquí en Isaías 49 hay una explicación deliciosa de las bendiciones, lo que uno obtiene a través de esa cobertura. Entonces nos han enseñado a procesar el pan y lo estamos haciendo y estamos trabajando, comiendo vianda. Aprovechémosla, no la despreciemos. Dios se pone triste cuando despreciamos su mesa. Él adereza mesa delante de nosotros, no nada más el día de la Santa Cena, cada día de reunión. Él adereza mesa delante de nosotros, dice, en presencia de nuestros angustiadores. Entonces quiere decir que estamos librando una batalla, pero que Dios ya nos prometió la victoria. Él obtuvo la victoria, nosotros la obtenemos. ¿Qué hablamos de escatología? Que los 5 ministerios son otiot sofit, son señales finales. Y es esa cobertura la que hace que fluya el aceite y nosotros podamos entender la palabra. Que podemos agarrar la espada con fuerza y podemos pelear las batallas con la espada, porque así se pelea. Escrito está, escrito está, escrito está. Nuestros ministros fueron escogidos desde el vientre. Y el vientre de la madre no fue el primer vientre. Hubo un vientre previo. Hubo un vientre anterior. El vientre de la madre únicamente, es una puerta dimensional por el cual entramos en el tiempo. Entramos de la eternidad al tiempo. Es un lugar especial. Lo que nos ministraron en el vientre a veces fue conveniente y a veces no tanto. Algunos fuimos rechazados, el diablo se encargó de tratar de estorbar, pero usted y yo fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y nosotros también escogimos al Cordero desde antes de la fundación del mundo. No dejemos que el enemigo estorbe. Pidámosle al Señor que haga una restauración de esas ruinas antiguas. Nosotros somos restauradores de brechas. El ministerio en el que estamos es restaurador de brechas. Y no dejemos que el enemigo haga brechas en nuestras murallas. Vamos a restaurar, vamos a pedirle al Señor que lo haga y que bendiga a esos ministerios que son una señal de que estamos viviendo los últimos tiempos. Esa restauración de los 5 ministerios que se hizo en el siglo XX es para llevar a la iglesia a la estatura del varón perfecto, sin la ministración. Yo no sabía si iba a usar esto, nunca sé si me va a dar por rayar la pizarra o solamente exponer. Sin la ministración de los 5 ministerios, la iglesia no va a alcanzar la estatura del varón perfecto. Y Jesús, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, no va a venir por una iglesia niña.
Si al inicio de la iglesia se tenían los 5 ministerios, hoy se necesitan indefectiblemente. Así como se dio al principio, se tiene que dar al final. Tiene que haber la administración de los 5 ministerios. Necesitamos esa unción quíntuple, necesitamos esa armadura completa, necesitamos ese pentágono alrededor nuestro, porque hay un destructor que ha subido. Pero en este verso leímos que el Señor ya le puso repelente a las murallas para que el enemigo no llegue. Yo levanto hacia las naciones mi mano, dice el Señor, hacia los pueblos mi estandarte. Traerán a tus hijos en brazos, tus hijas serán llevadas a hombros, reyes serán tus tutores y sus princesas tus nodrizas. El Espíritu Santo provee la leche, el Espíritu Santo provee la vianda. El Espíritu Santo nos está alimentando con vides escogidas, con la sangre de las uvas, con lo mejor del trigo. ¡Qué misericordia! ¡Qué misericordia, Señor, con nosotros! ¡Qué misericordia! ¿Cómo podemos pagarte? ¿Cómo podemos pagarte, Señor? Gracias por escogernos. Gracias por escogernos, Señor. Gracias por revelarnos tu palabra. Gracias por escondernos al abrigo de tu mano. Gracias por habernos revelado a tu Hijo, por habernos enviado al Espíritu Santo a completar la obra en nosotros. Qué privilegio, Señor. Enséñanos a valorar el lugar tan especial donde nos has puesto. Hay tanta palabra que a veces no la alcanzamos a digerir. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Enamóranos cada día más de ti. Enamóranos de ti, de tu palabra. Llénanos del amor que es tu esencia. Enséñanos a amar como tú amas. Pongámonos de pie y cantemos este coro. Qué hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo, quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti. Agradarte yo quiero. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti. Agradarte yo quiero, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este día, gracias por permitirnos llevar a cabo este ayuno. Te pedimos, Señor, que tomes en cuenta
tomes en cuenta, Señor, este día. Bendice a nuestro pastor. Te pedimos que guardes su regreso, que bendiga su tiempo con su familia, Señor. Redímele el tiempo, las fuerzas, sus finanzas, y tráelo con bien de regreso, Señor. Lo bendecimos desde acá y te pedimos que tú bendigas a cada uno de nosotros y guardes nuestra salida y nuestra entrada. Señor, llévanos con bien, y que la luz que hoy has dado tú a nuestra alma la podamos llevar a nuestra casa y la pongamos sobre un candelero para iluminar a toda nuestra familia. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Del 25 al 29, retiro de niños, de 9 a 5, de 9 a 1. Y no sé si ya se anotaron en el equipo. Si alguien no escucha.